Cuando el mecánico de precisión Carl Zeiss fundó un taller hace 175 años, no sospechaba en lo que se iba a convertir. El taller en Jena fue el germen de una corporación multinacional. Lo que comenzó con Carl Zeiss sigue influyendo hasta hoy en el desarrollo tecnológico del mundo, con innovaciones en el desarrollo de chips y en la tecnología médica. Uno de estos desarrollos revolucionarios en el campo de la microscopía tiene lugar actualmente en la Universidad de Harvard. Allí, el profesor Jeff Lichtman ha descubierto que la clave para entender el cerebro está en la arquitectura, es decir, en la estructura espacial de este órgano. Sin embargo, ¿cómo se puede observar esta estructura? Como en el mundo no había aún microscopios adecuados para este fin, Lichtman ayudó a la empresa Zeiss a desarrollar uno. Como se sabe, el cerebro está formado por muchas células nerviosas que están interconectadas con una enorme red. Casi nadie comprende estas conexiones, principalmente porque son muy complejas. Hasta hace poco, aún no existían tecnologías que permitieran obtener imágenes del cerebro con esta alta resolución. Por un lado, estamos ante algo muy amplio. Por otro lado, se requiere una resolución muy alta. Los procedimientos por imágenes de alta resolución generalmente analizan áreas muy pequeñas y las técnicas de imagen que dan un campo de visión amplio tienen una resolución baja. Sin embargo, para visualizar el diagrama del circuito del cerebro, se necesitan ambas cosas, un gran área de estudio y una resolución muy alta. Y esto solo ha sido posible con las últimas tecnologías microscópicas. El resultado es un microscopio que, aunque es operado por un técnico, es completamente automático y funciona las 24 horas del día con la ayuda de 91 haces de electrones paralelos para mostrar partes del tejido cerebral de un tamaño de 1/1000 de milímetro. Lichtman, uno de los neurocientíficos más famosos del mundo, utiliza actualmente un microscopio que tiene poco en común con el que usó Carl Zeiss. Esto ayuda a comprender enfermedades como el Parkinson y el Alzheimer. En lugar de solo la óptica, redes informáticas complejas ayudan a descubrir las estructuras más pequeñas en 3 dimensiones y a color. La historia de esta empresa mundial comienza con un simple microscopio de Carl Zeiss, y este encuentra un socio con el que congeniaba, Ernst Abbe. Carl Zeiss y Ernst Abbe tenían una visión clara, y en realidad en el campo de la óptica siempre han generado nuevas innovaciones en este punto. Incluso en el estatuto fundacional de Ernst Abbe se estableció que estos eran los ámbitos en los que la empresa debía seguir desarrollándose, y así lo ha hecho en los últimos 175 años. Y los campos siguen siendo lo bastante amplios para nosotros, la fotónica y la optrónica, para poder seguir aportando las últimas innovaciones, por eso nos mantuvimos fieles a ellos. El 17 de noviembre de 1846, el joven mecánico Carl Zeiss abre su primer taller en la calle Neugasse de la pequeña ciudad de Jena. Los comienzos de Zeiss son difíciles. Al principio se mantuvo a flote vendiendo anteojos esmerilados. En aquella época la gente simplemente no tenía los conocimientos necesarios para fabricar un buen microscopio. El resultado de estos microscopios compuestos es inicialmente arbitrario. A través de la universidad, Zeiss conoce a Ernst Abbe, un profesor de física de 26 años. Investiga y descubre cómo calibrar exactamente lentes ópticas. Con el progreso tecnológico, llegan también los beneficios. La empresa se traslada pronto a un local más grande. El fabricante de sistemas ópticos Zeiss se convierte en una empresa científica. Establece contacto con un joven químico de Witten, Otto Schott. Le convencen para que fuera a Jena en 1882 con un laboratorio construido especialmente para él. Con la nueva calidad del vidrio, Zeiss supera a todos sus competidores. Carl Zeiss fallece a finales de 1888, pero su planteamiento permanece: combinar los logros de la ingeniería con un procedimiento científico y una red de investigadores de alto nivel. El profesor Michael Kaschke marcó la trayectoria de la empresa Zeiss durante muchos años, y Zeiss lo marcó a él. Nos encontramos con él en lo alto de la sede de Zeiss en Novakochen. Aplicó de forma consecuente las ideas de Zeiss. En la actualidad, Carl Zeiss AG es una de las empresas de fotónica líderes en el mundo.
Me gustaría que en Alemania hubiese muchas más interacciones de este tipo, interacciones mucho mejores y mucho más profundas entre la ciencia y los negocios. Esto solo puede beneficiar al país, y si nosotros como empresa, SAIS, podemos contribuir a ello, tanto mejor. Creo que lo que hacemos como SAIS es apreciado, pero necesitamos que muchos lo imiten. ¿Qué le diría a Carl Zeiss si hoy pudiera mostrarle su empresa al fundador? Probablemente lo traería aquí o lo llevaría a la gran obra en Jena y le preguntaría si en aquella época se podría haber imaginado las dimensiones que tomaría SAIS, en lo que se ha convertido su empresa. Pero también me gustaría preguntarle si es cierto que destrozaba a martillazos los microscopios que no cumplían con sus normas de calidad. No estoy seguro de que eso sea cierto, probablemente nunca lo sabremos, pero el mito continúa vivo. Pero la obsesión de Zeiss y Abe no es ningún mito, sino realidad. La perfección absoluta. Enfocan su atención a lo que sus clientes necesitan. Abe desarrolla un dispositivo de medición óptico tras otro. Visitan la Exposición Mundial de París para hacerse una idea de la producción internacional. La cartera de la empresa crece rápidamente. Lentes fotográficas, instrumentos de medición, dispositivos astronómicos, planetarios y lentes para anteojos hacen que las ventas crezcan de forma masiva y con ellas la apertura de nuevas sedes hasta hoy. Actualmente se está construyendo un nuevo campus de Zeiss en Jena. El historiador Stefan Petrow ha seguido de cerca el ascenso del fundador. Al principio hay que imaginárselo como un empresario emergente, una startup del siglo XIX. Tenía que hacerlo prácticamente todo él solo porque tenía muy poca gente, a veces 1 o 2 empleados. Era una empresa muy pequeña y, lógicamente, tenía que llevar la contabilidad. Todavía existe el famoso manual en el que Zeiss anotaba todas sus transacciones comerciales. Y hay una lista de los microscopios vendidos. Es más probable que simplemente le pareciera atractivo el ambiente de una ciudad universitaria con los avances en ciencias naturales, con el famoso científico natural Schleiden, entre otros, quien también hizo una gran contribución a la microscopía. Tras la muerte de su socio, Abe piensa cómo asegurar la continuidad de la marca Zeiss y de la empresa. Decide crear una fundación. De este modo, las empresas Zeiss y Schott serían independientes de propietarios externos. Se pueden dejar los beneficios en la empresa, invertir y fomentar la ciencia. Esta inusual forma de organización para una empresa multinacional es una garantía de éxito hasta hoy. Pero llegan tiempos oscuros. Zeiss se ve envuelta en la vorágine de 2 guerras mundiales. Durante la primera, la empresa produce prismáticos y telémetros para los militares, y durante la segunda los produce incluso en exclusiva para la industria armamentística. La mano de obra se refuerza con miles de trabajadores forzados, presos de campos de concentración y prisioneros de guerra. Es imposible imaginar el paisaje urbano de aquella época sin los campos de internamiento. Por esta responsabilidad histórica, Zeiss se uniría décadas después a la fundación Recuerdo, Responsabilidad, Futuro. Tras la Segunda Guerra Mundial, Zeiss se convirtió en un codiciado botín para estadounidenses y rusos. We take the brain, nos llevamos los cerebros, era la estrategia de los estadounidenses. Recopilaron los documentos de fabricación más importantes y los 77 empleados principales y lo trasladaron a Oberkochen, al oeste, a su zona de ocupación. Los rusos, por su parte, se llevaron a 275 empleados de Zeiss y todas las máquinas al este. No quedó prácticamente nada, y nadie hubiera creído que esta empresa fuera a resucitar. Pero la confianza en las propias capacidades y la voluntad de crear algo seguían vivas. En su nueva sede en Oberkochen, en Baden-Württemberg, la marca Zeiss resurge en el llamado mundo libre. En Jena, en la recién fundada RDA, sucede lo mismo en el bloque del Este. La creciente competencia entre Zeiss occidental y oriental también se refleja en la fotografía espacial. Fotografiar desde el espacio se considera inútil en ese momento porque la atmósfera terrestre no permitiría ver los detalles. En 1962, para el vuelo de la misión Mercury Atlas de la NASA, van a una tienda de fotografía en Houston y compran una cámara Hasselblad. Con un objetivo Zeiss funciona, aunque solo hasta cierto punto.
De modo que Hasselblad y Zeiss intensifican sus esfuerzos y desarrollan cámaras especiales que en 1969 ofrecen imágenes impresionantes de la Luna. En 1978, el cosmonauta de la RDA, Sigmund Jähn, vuela al espacio. Ambos bloques, el occidental y el oriental, se enzarzan en una carrera espacial. Y ambos bandos están equipados con lentes Zeiss. En 1993, tras el final de la Guerra Fría, Ulrich Walter vuela con 5 astronautas estadounidenses a la Estación Espacial Internacional. Para él, la fotografía en el espacio es fundamental. Especialmente en la NASA, cuando realizan una misión a la Luna que cuesta $50,000 millones, quieren tener lo mejor de lo mejor, tanto en lo que respecta a la cámara como a los objetivos. Por eso se eligió a Hasselblad y a Zeiss. Puedo hablar mucho sobre la belleza de nuestra Tierra en mis conferencias, pero una imagen dice más que 1000 palabras. Tras la caída del muro en 1989, ambas empresas volvieron a unirse. Zeiss-Überkochen y la empresa Carl Zeiss en Jena reclamaban ser el sucesor legítimo del taller fundado por Zeiss en Jena. Eran 2 empresas diferentes, 2 empresas muy diferentes. Una era un gran combinado en la RDA que fabricaba instrumentos ópticos para todo el bloque del Este, con una increíble gama de fabricación y alrededor de 30,000 empleados. Y la otra era una empresa mediana muy especializada en Alemania Occidental, a la que no le iba muy bien financieramente en la época de la caída del muro, entre 1989 y 1990. Y la producción en el este también estaba en mínimos. Todo el concepto de negocio se basaba en hacer mucho ellos mismos. Una estrategia que era muy lógica en las condiciones de la economía planificada, porque había escasez de bienes, por una parte, y porque intentaban comprar lo menos posible a los países occidentales. Eso dejó de tener sentido a partir de 1989 en la economía de mercado. Es decir, ambas empresas se encuentran en dificultades financieras y organizativas antes o al comienzo de esta época de transición tras la caída del muro, y la empresa mucho más pequeña de Oberkochen debía integrar una empresa mucho más grande, que tiene una alta gama de fabricación y numerosas áreas que ya no se podían mantener vivas económicamente. A pesar de todas las diferencias, Zeiss se ha mantenido fiel al microscopio hasta hoy. El ganador del Premio Nobel de Medicina, Robert Koch, descubridor del patógeno del cólera, fue uno de sus clientes más destacados. Desde entonces, no solo más de 30 ganadores del Premio Nobel, sino también muchos otros investigadores confían en los microscopios Zeiss. La producción comienza con un bloque de cristal de Schott, igual que entonces. A partir de él se fabrica una amplia variedad de lentes. Actualmente los microscopios ofrecen una resolución inigualable. Sus lentes muestran estructuras del tamaño de una milésima de cabello. Los microscopios ópticos con los que pueden examinarse células vivas 20 veces más rápido son estándar hoy en día. La próxima generación trabaja con rayos X, que permiten una representación no destructiva en 3D. Ernst Abbe dijo una vez que los microscopios del futuro solo tendrían en común el nombre con los de aquel momento. Y así es como seguirán evolucionando las cosas. La visión es que dentro de 10 años los microscopios serán extremadamente complejos desde el punto de vista técnico, incluso más que hoy. Pero el cliente los entenderá como una caja en la que la muestra entra por delante y el resultado sale por detrás. Los microscopios modernos se construyen desde hace tiempo según un sistema modular. Cuando pienso en microscopía, en los últimos 20 años, ha habido grandes avances, empezando por el tipo de muestras que pueden visualizarse. En la biología son células o microorganismos, y en las ciencias de materiales, por ejemplo, materiales complejos de la industria de los semiconductores. Las posibilidades de la microscopía se han desarrollado enormemente en los últimos 20 o 30 años, y Zeiss ha asumido un papel pionero a nivel internacional. Este sistema es el Zeiss Crossbeam 550, un microscopio electrónico que también funciona con un haz de iones focalizados.
Esto permite fresar muestras capa por capa a intervalos muy finos para captar la información en 3D. En biología, actualmente los clientes quieren investigar objetos extremadamente pequeños como proteínas o estructuras específicas dentro de las células. Las pruebas se realizan tradicionalmente a temperatura ambiente, pero con este microscopio puede preparar sus muestras en condiciones criogénicas. Las muestras se encuentran por debajo de 140 hasta 150 grados Celsius bajo cero. El premio Futuro Alemán 2020 es para el Dr. Peter Kurz, el Dr. Bernhard Michael Koster y el Dr. Sergio Yulín. Junto con el Instituto Fraunhofer y la empresa Trumpf, Zeiss recibe el Premio Futuro Alemán por el desarrollo de la litografía EUV. Esta se basa en la fotónica, como se denomina al campo científico en torno al láser. La fotónica será sin duda una tecnología clave, pero también es la base de nuevos temas, como las tecnologías cuánticas que sin duda desencadenarán una revolución en los próximos años. Zeiss y ABE siempre han trabajado para aumentar la resolución de los instrumentos ópticos y los métodos actuales van cada vez más lejos en el rango de onda corta. Utilizando la fórmula de ABE, siguen el principio de que la resolución de un instrumento óptico aumenta aún más con luz de longitud de onda más corta. Y esa fue la base de la nueva generación en el campo de la litografía, que acaba de ser galardonada con el Premio Futuro. La radiación ultravioleta es generada al disparar el láser más poderoso del mundo 2 destellos de luz a una gota de estaño. El primero hace que se hinche y el segundo crea el plasma. Esto sucede dentro de una máquina del tamaño de una caravana. Aquí los colectores capturan la luz emitida por el plasma, la agrupan y la transfieren al sistema de litografía Zeiss para la exposición del chip. Dado que la luz por lo general es absorbida por el aire y por la óptica, el proceso tiene lugar en un alto vacío, es decir, en un entorno sin moléculas de aire. Los investigadores utilizan espejos en lugar de lentes. Entonces, la luz se proyecta a través de una máscara óptica. Al final, transfiere un patrón a un disco de silicio que ha sido recubierto previamente con una sustancia química sensible a la luz. Un proceso muy complejo, pero así es como se hace un microchip con miles de millones de transistores. ¿Pero cómo se les ocurrió esta idea? Es impresionantemente simple. Tomaron una lente de cámara, la giraron e hicieron pasar la luz a través. Zeiss ha sido líder en lentes para objetivos desde hace más de 100 años y es muy codiciado en Hollywood. Zeiss, junto con ARRI, ha recibido en 2 ocasiones el Oscar técnico por la alta intensidad lumínica de sus lentes. Los productores de la trilogía cinematográfica El Señor de los Anillos también utilizaron objetivos Zeiss. Estos son cruciales para el brillo de las imágenes. El director Wim Wenders lo puede confirmar por su propia experiencia. Saber lo que puede hacer una lente y cómo reproduce el mundo es muy valioso. Y cuando tienes delante una prueba de este tipo y has pedido 3 juegos de lentes y observas la misma configuración con los mismos lentes, uno puede ver que las lentes se ven diferentes. Son diferentes de la misma manera que nuestros ojos son diferentes. Sus ojos y los del espectador o los míos no son todos iguales. Todos los ojos son diferentes y las lentes. Eso es lo bueno de las lentes. También es tan importante que las lentes se sigan desarrollando porque también tienen que ser capaces de ver siempre su presente y reflejar el tiempo presente. No creo que se pudiese hacer una película que esté realmente ambientada en la actualidad con lentes de los años 50. En la actualidad, Wim Wenders imparte clases en renombradas escuelas de cine de todo el mundo y le gusta mencionar 2 de sus películas más exitosas. Nombraría tanto El amigo americano como París, Texas, porque ambas películas lograron crear su propio mundo visual, incluso sin modelos a seguir. Queríamos que las películas tuvieran su propia narrativa, que tuvieran su propia estética, que tuvieran su propia dramaturgia de color. En ambas películas, eso también tuvo mucho que ver con la elección de cámaras y lentes.
Sin duda, Zeiss se habría alegrado de que su empresa se mantuviera fiel a la óptica y siguiera fabricando gafas en la actualidad. Además, se sumó la tecnología de medición. Actualmente, los procesos multisensores garantizan que se cumplan los estándares más exigentes. En la industria automotriz, no puede haber ninguna desviación si se quiere que los conductores estén contentos con cada uno de los cientos de miles de autos que salen de la cadena de montaje cada año. Pero entre otras cosas, Zeiss también es líder mundial en el mercado de microscopios quirúrgicos. También aquí la óptica es convincente. Hemos hecho posible que varios premios Nobel realicen sus experimentos por primera vez con equipos de Zeiss. Por otro lado, muchas empresas innovadoras utilizan la tecnología Zeiss. Es decir, en todos los sectores vamos a la cabeza de la investigación. También en tecnología médica, los principales neurocirujanos y cirujanos de la espalda utilizan nuestros microscopios quirúrgicos porque confían en que Zeiss es la mejor solución que tienen en el mercado para realizar operaciones de este tipo. En el caso de la terapia del cáncer, se logró con éxito la radioterapia in situ durante la operación. Los rayos X se dirigen al lugar donde se encontraba el tumor. Para esto se utiliza un adaptador esférico que encaja exactamente en el lugar donde estaba el tumor. En el caso de los tumores cerebrales, esto puede aumentar significativamente la supervivencia del paciente. A partir de las pretensiones del viejo Zeiss de crear la mejor óptica del mundo, surgió una empresa extraordinaria con 35.000 empleados en 100 sedes por todo el mundo. El tranquilo valle del Kocher se convirtió en el Silicon Valley alemán. Tanto los gerentes como los investigadores quieren ampliar los límites de lo que es físicamente posible. Sus virtudes fundacionales siguen siendo hoy el espíritu pionero y el valor para innovar constantemente. La tataranieta de Carl Zeiss, Katrin Sievert, tiende el puente entre su antepasado y la corporación multinacional. Lógicamente me vienen a la mente características protestantes como la perseverancia, exactitud y sentido del deber. Y si te pones en marcha con estas cualidades, puedes estar seguro de que alcanzarás los objetivos propuestos. Y todos sabemos que la empresa óptica se ha convertido en líder a nivel mundial. No sé si se le puede llamar orgullo, no es un mérito personal tener un antepasado famoso, pero sí creo que es un modelo a seguir y es un estímulo. Para seguir siendo líder mundial en la tecnología óptica, Zeiss invierte más de 300 millones de euros en Jena, el lugar de su fundación. En el antiguo emplazamiento de las fábricas Schott se construye una planta completamente nueva. El complejo de alta tecnología se caracteriza por una arquitectura en red. La estructura se divide en dos plantas bajas integradas a la ladera de la montaña destinadas a la producción, laboratorios e infraestructuras, así como 7 módulos colocados por encima. En su nueva sede, Zeiss le da especial atención a la creación de un entorno de crecimiento atractivo y dinámico para emprendimientos jóvenes. La innovación, la investigación y el desarrollo necesitan especialistas altamente cualificados que se quieran encontrar y promover en Jena. La Fundación Carl Zeiss es una de las fundaciones científicas más importantes de Alemania. De nuevo en la Universidad de Harvard con Jeff Lichtman. El neurocientífico, un candidato firme al premio Nobel, nos brinda imágenes fascinantes del cerebro gracias a Zeiss. Observé esas células nerviosas, esas grandes burbujas de colores y entre medio todos los cables que conectan una célula con la siguiente. Y si hacemos zoom, esos cables parecen moverse. Eso es porque aquí nos movemos por el espacio, no por el tiempo. Seguimos esos cables de un punto a otro. El cerebro consiste en una gran cantidad de sinapsis. Es un diagrama increíblemente complejo. Solo se puede sospechar la maravilla que es el cerebro. La cantidad de datos es inimaginable. El cerebro está repleto de información y es muy grande. Para compararlo, el genoma humano tiene una disposición lineal de nucleótidos.
que suman 1,4 gigabytes de datos. En términos de volumen de datos, el genoma humano completo equivale a 1 milímetro cúbico de tejido cerebral, y un ser humano tiene 1 millón de milímetros cúbicos de tejido cerebral. Sin embargo, un solo milímetro cúbico ya tiene alrededor de 1,4 petabytes, es decir, 1.000 terabytes, 1.400 terabytes de datos por milímetro cúbico. Así que multiplique eso y tendrá el tamaño de un cerebro humano en toda su inmensidad. Por el momento, es imposible elaborar un diagrama de circuito del cerebro humano en esta resolución. La cantidad de datos necesarios para esto es comparable a la base de datos digital completa de todo el mundo en cualquier momento dado.